Muy buenas noches, señores cursantes. Espero que hayan tenido un día tranquilo, feliz, de estar con su familia y de continuar la tarea que se propusieron de cursar la carrera de licenciatura en Ciencias Jurídicas, y que todo lo que ustedes han avanzado sea de muy buen provecho y de darles ánimo para que continúen. Ya la meta está próxima, y desearles siempre pues que estén en paz y en tranquilidad. Una de las cosas que practico, y el día de ayer lo vieron, es hacer un brochure, ¿verdad?, de lo que yo le llamo un alto en el camino, donde se hace un recorrido por todo lo que hemos estudiado hasta este momento. Yo espero, y ustedes también dentro de su práctica deben de tener a la mano como metodología de estudio y de enseñanza, tener una copia, ¿verdad? Ya para eso les subí unas copias de la ley del mercado de valores, y para que vayamos leyendo el diferente articulado de la ley, y podamos ir comentando a grandes rasgos, porque no podemos ir renglón por renglón todo lo que la ley señala. Ustedes ya la vieron. En algunos artículos son de 1 o 2 páginas, ¿verdad? Pero a medida que van a ir avanzando, se van a dar cuenta que la mayor parte de lo que señala los artículos, sobre todo de las sociedades que hemos mencionado, de la sociedad de emisores, la sociedad de resguardo de bienes, la sociedad de riesgos, etcétera, todas esas llevan una serie de requisitos que casi son comunes, ¿verdad? Lo que nos habla es que debe de haber un acta de constitución. Eso ya lo hemos estudiado en el pasado, en nuestra materia de derecho mercantil 1 y 2, cómo se constituyen las sociedades, ¿verdad? Y ahí estudiamos en nuestra materia de mercantil 1 las sociedades, ¿verdad? Ahí hay muchos capítulos sobre las sociedades, y nos habla de que hay sociedades de personas y sociedades de capital, ¿verdad? Eso ya lo estudiaron. Aquí nuestro código de comercio nos señala claramente pues que las sociedades de personas están las de nombre colectivo, ¿verdad? Y describe cómo se constituyen, quiénes forman parte, cuáles son las responsabilidades y los beneficios que se pueden obtener. Y tenemos las sociedades también de personas de comandita, ¿verdad? Comandita simple, ¿verdad? Y tenemos también dentro de las sociedades de personas las de responsabilidad limitada. Eso nuestro código nos dice cómo se constituyen, qué es lo que debe de contener el acta de constitución y cómo se van a manejar, ¿verdad? Y
cómo se liquidan los bienes, los beneficios y todo eso está contenido en nuestro código. Y luego entramos a la parte que nuestro código nos señala como las sociedades de capital. Ahí tenemos la sociedad anónima, ¿verdad? La sociedad anónima y las sociedades de comandita, ¿verdad? Por acciones, ¿verdad? Fíjense que cuando nos estamos refiriendo entonces en nuestro derecho bursátil a todas estas sociedades que estamos hablando, sociedades de emisores, sociedades de resguardo de bienes y de valores, las sociedades de estudio de riesgos, ¿verdad? Todas estas son sociedades que las vamos a encontrar sobre todo en las sociedades de capital. Entonces íbamos estudiando, ¿verdad?, sobre lo que contenía el registro público bursátil, ¿verdad? Esa era la parte que habíamos abordado. Y ahí en una de las partes nos dice que el registro de los emisores, ¿verdad? Y nos señala nuestra ley del mercado de valores, que hay que registrarlos, ¿verdad?, los emisores. Pero una característica que nos señala la ley es que debe ser a través y a ruego de la superintendencia, es la que va a registrar, ¿verdad?, a los emisores, pero que esto tiene como condición que sea a petición de una casa corredora de valores, ¿verdad? Esa es la condición. Y la superintendencia va a registrar, ¿verdad?, a los emisores, ya dijimos, a pedido de una casa de corredores, y lo va a tener registrado en el registro público bursátil, ¿verdad? Esa es lo que nos manda nuestra ley. Y luego la misma ley nos dice el procedimiento que se lleva a cabo, y nos señala y las condiciones que deben de tener para alcanzar ese nivel de emisores, ¿verdad? Y ahí nos señala la ley que deben de haber actas de constitución, quiénes son los administradores, quiénes son los representantes, y nos va a ir señalando las condiciones sobre qué deben de presentar, ¿verdad?, solvencias, ¿verdad?, y mandatos que tienen para realizar estas actividades. Ahí ustedes pueden leerlo detenidamente y encontrarán de que el articulado, ¿verdad?, en el artículo 9 hay muchos incisos que nos van diciendo cuáles son los requisitos que debe de reunir los grupos emisores. Luego tenemos un artículo que le llaman el 9A, en donde se habla de la constitución de sociedades, ¿verdad?, anónimas por suscripción pública. Fíjense, sociedades anónimas por suscripción pública. Sociedad anónima está contemplada ya cuando comencé a platicar que nuestro código en sus primeros artículos nos señalan que hay sociedades de personas y sociedades de capital. En este caso dice que son sociedades de capital, ¿verdad?
sociedades de capital anónima, ¿verdad? Por suscripción pública. Este es un modelo, ¿verdad? Y la ley lo separa porque son ya empresas constituidas, ¿verdad? Empresas constituidas que necesitan acrecentar su bolsa financiera para poder realizar proyectos de envergadura mucho más grande. Entonces se dan cuenta que lo que tienen, lo que poseen de capital, no es lo suficientemente grande como para financiar algunos proyectos de alta envergadura. Y entonces recurren, ¿verdad?, a una práctica que se le llama de suscripción pública. Es decir, vamos a poner en manos de otros inversionistas acciones para que podamos recoger dinero, financiamiento para poder realizar proyectos de gran envergadura. La sociedad ya está formada, pero repito, necesita más financiamiento y una manera de lograrlo es poner a la venta títulos valores para que de esa manera poder obtener recursos y echar a andar los proyectos de mayor magnitud. A eso se le llama, ¿verdad? Se le llama por suscripción pública. Entonces, ¿cómo opera esto? Resulta que la empresa A o B va a necesitar recursos financieros, entonces pide, ¿verdad? Pide que a través de una bolsa de valores, ¿verdad?, se puedan colocar estos nuevos títulos para acrecentar ese financiamiento. Por supuesto que todo esto debe de ir avalado por la superintendencia, ¿verdad?, superintendencia del sistema financiero, que es la fiscalizadora y la rectora de todas las operaciones que vamos a realizar en el movimiento de títulos y de valores. Entonces, de esa manera se sacan en público, ¿verdad? Se sacan en público, ya sea a través de periódicos, a través de notificaciones, y a eso se le llama, pues, por suscripción pública. ¿Sí? Los inversionistas se dan cuenta que esta sociedad está pidiendo y va a colocar acciones para financiar algún proyecto más grande. Entonces lo hace a través de vía pública y, por supuesto, ¿verdad?, debe de contar con ciertas cosas que, como por ejemplo, ¿verdad?, que estas nuevas suscripciones cuenten con el aval de la superintendencia y que sea a través de promotores de bolsa que se van a realizar todo este tipo de operaciones. Y luego la ley, el código nos dice cómo van a, qué condiciones tienen que tener o contar las sociedades para poder realizar este tipo de nuevas negociaciones. Ahí nos va señalando, ¿verdad?, nuevamente que necesita que sean sociedades que tengan solvencia, que tengan sus informes
financieros al día, ¿verdad? Se fija un número de años y que sean informes financieros auditados tanto por auditorías externas y pueden ser también auditados por sociedades de auditoría externas, que le da mayor confiabilidad a ese tipo de negociaciones. Entonces, además de eso, la ley nos dice que en todo lo que la ley no lo contemple, ¿verdad?, se va a recurrir al instrumento que se llama Código Mercantil, ¿verdad? De esa manera no quedan cabos sueltos de que realmente las operaciones van a ser ilícitas, sino que estamos dentro de una licitud de negocios que está avalada por la superintendencia, y que además de eso, acuérdense que estas sociedades anónimas deben de estar previamente registradas en el registro de comercio. Entonces le da doble carácter de legalidad, ¿verdad? La sociedad que va a sacar suscripciones públicas son sociedades constituidas que están registradas en el registro de comercio, y además de eso, una vez que los promotores piden realizar este tipo de negociación, participa de todo eso también la vigilancia de la superintendencia.